Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales. ¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar empresas estadounidenses para que el Estado obtenga dinero de su país y no de los países que devalúan e invaden. Después, invertir el dinero en aumentar el salario mínimo y hacer un acuerdo con las empresas para bajar los precios de los productos. De esta manera no necesitarían devaluar a otros países ni invadirlos. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales. ¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar empresas estadounidenses para que el Estado obtenga dinero de su país y no de los países que devalúan e invaden. Después, invertir el dinero en aumentar el salario mínimo y hacer un acuerdo con las empresas para bajar los precios de los productos. De esta manera no necesitarían devaluar a otros países ni invadirlos. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales. ¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar empresas estadounidenses para que el Estado obtenga dinero de su país y no de los países que devalúan e invaden. Después, invertir el dinero en aumentar el salario mínimo y hacer un acuerdo con las empresas para bajar los precios de los productos. De esta manera no necesitarían devaluar a otros países ni invadirlos. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales.
¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar empresas estadounidenses para que el Estado obtenga dinero de su país y no de los países que devalúan e invaden. Después, invertir el dinero en aumentar el salario mínimo y hacer un acuerdo con las empresas para bajar los precios de los productos. De esta manera no necesitarían devaluar a otros países ni invadirlos. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales. ¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar empresas estadounidenses para que el Estado obtenga dinero de su país y no de los países que devalúan e invaden. Después, invertir el dinero en aumentar el salario mínimo y hacer un acuerdo con las empresas para bajar los precios de los productos. De esta manera no necesitarían devaluar a otros países ni invadirlos. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales. ¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar empresas estadounidenses para que el Estado obtenga dinero de su país y no de los países que devalúan e invaden. Después, invertir el dinero en aumentar el salario mínimo y hacer un acuerdo con las empresas para bajar los precios de los productos. De esta manera no necesitarían devaluar a otros países ni invadirlos. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos de América. Primero voy a explicar cómo funciona actualmente el sistema capitalista en los Estados Unidos, sus fallas y errores. Después voy a explicar cómo implementar el comunismo en los Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene un estado o gobierno de pocos recursos, ya que los impuestos son apenas una fracción de lo que gana cada ciudadano. Pero en vez de aumentar los ingresos del Estado por medio de la expropiación de empresas, Estados Unidos prefiere devaluar a otros países para comprar materias primas baratas y así compensar el poco dinero que recaudan con los impuestos. Además de robarse el petróleo de los países donde hacen guerra. La política capitalista de los Estados Unidos es simplemente devaluar e invadir países para compensar el poco dinero que tiene el Estado, que es muy terco para admitir que necesitan empresas estatales. ¿Cómo debería gobernarse Estados Unidos de manera comunista? Primero, expropiar